Tal vez vi ahora que en el chat algunos todavía seguían preguntando por el QR para registrar la asistencia en la clase asincrónica. Lo que pasa creo, es lo siguiente. Habían dos grabaciones porque teníamos dos temas en la clase asincrónica de esta semana, uno sobre derechos laborales y el otro sobre los factores que influyen en el desarrollo infantil. El QR está en la segunda grabación, en la de derechos laborales, y creo que está en la presentación también, ¿verdad? En la de Sí, PowerPoint, el PDF. Entonces, por aquellos los que no lo hayan encontrado, para que sepan que ahí está. Bueno, como les comentaba Lilian, me corresponde a mí la clase sincrónica de hoy y vamos a continuar con algunos temas que introduje en la sesión asincrónica, que tienen que ver con esta relación que estamos estableciendo entre la lactancia materna y el desarrollo infantil. Hoy vamos a hablar de los primeros 6 meses de vida. La próxima semana continuaremos con los otros 6 meses de vida. Y particularmente voy a hacer énfasis en dos aspectos en esta sesión de hoy. Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo del apego y el otro con la estimulación de los sentidos en los primeros meses de vida. Entonces voy a arrancar con, con el tema del apego. Entonces, ¿a qué me refiero cuando menciono el apego? Esta es una palabra a la cual le podemos atribuir diferentes significados. Sin embargo, yo voy a hablar desde una teoría psicológica, que es justamente la teoría del apego, que fue desarrollada por John Bowlby. Y en esta teoría vamos a definir el apego como los vínculos afectivos o esta conexión emocional que establecen los bebés con su mamá, con su papá, con sus cuidadores principales. Resulta, y lo hemos mencionado ya en varias ocasiones durante este curso, que los seres humanos cuando nacemos sumamente inmaduros. ¿Eso qué quiere decir? Todavía gran parte de nuestros sistemas biológicos están en proceso de madurar y hay muchas habilidades que todavía no tenemos. Dentro de ellas, todavía necesitamos aprender a coordinar la información que recibimos por medio de nuestros sentidos y necesitamos también aprender a coordinar los movimientos de nuestro cuerpo. Esta inmadurez con la que nacemos hace que seamos completamente dependientes de otros seres humanos para poder sobrevivir. Si un bebé humano no tiene cerca al menos una persona que se haga cargo de ellos, ese bebé humano posiblemente vaya a morir. ¿Por qué? Porque necesidades tan básicas como la alimentación, nosotros no podemos garantizarla cuando somos bebés recién nacidos por nosotros mismos. Entonces, eso implica que necesitamos al menos un ser humano más que se encargue de nosotros. ¿Y por qué digo todo esto? Porque resulta que como estamos tan vulnerables y como somos tan dependientes, venimos biológicamente programados para apegarnos a otra persona. Y esa persona por lo general va a ser nuestro cuidador principal, que en nuestra cultura, pues usualmente va a ser la mamá, pero puede ser un papá involucrado o alguna otra persona que se encargue de manera frecuente del cuidado del bebé. ¿Qué significa que venimos biológicamente programados? Esto es algo que no tenemos que aprender. Desde que nacemos, nuestro cerebro está programado para buscar una conexión fuerte con alguien más, porque eso depende de nuestra supervivencia. Entonces, el apego es un factor muy importante para la supervivencia de los seres humanos, pero también para el resto del desarrollo y crecimiento a lo largo de la vida. El apego comienza mucho antes de nacer, empieza desde que la pareja, la persona, la mujer está pensando en tener un hijo y desde que se descubre el embarazo
la persona embarazada y la pareja, si está presente, van a estar desarrollando una serie de expectativas con respecto a ese bebé, con respecto a su relación, y eso empieza a moldear el tipo de apego que se va a ir generando una vez que el bebé haya nacido. ¿Por qué es tan importante hablar del apego? Porque resulta que la forma en que aprendemos a conectar con nuestros cuidadores principales al inicio de nuestra vida se convierte en la base o el modelo que nosotros vamos a ir siguiendo para el resto de relaciones afectivas a lo largo de la vida. Entonces es como esta primera conexión, estas primeras conexiones emocionales que establecemos con nuestros cuidadores se convierten en un patrón de cómo ese niño o esa niña va a interactuar y va a relacionarse con otras personas de su familia y más allá de su familia. En esta imagen que tenemos acá en la diapositiva, no sé si estoy, ajá, aquí está el puntero. Es una imagen de un experimento que se realizó hace muchos años en el cual se había tomado unos monitos que fueron separados de sus mamás al momento del nacer y estaban creciendo en cautiverio. Hasta este momento se creía que la mamá de las crías de los mamíferos tenía un papel tan importante porque era la fuente de alimentación de estas crías. Entonces, en este experimento, lo que se hizo fue construir una especie de mamá sustituta de alambre, que es la que tenemos como al lado derecho de la imagen, y en esta se puso un biberón para ofrecer alimento al monito. Y se puso a la par otra mamá sustituta, que también es de alambre, pero que tiene dos diferencias. Una, no tiene el biberón y segunda diferencia, está cubierta por una felpa que de alguna manera digamos que imita la piel de la mamá monita. Y en el experimento lo que hicieron fue pues poner a los monitos junto con estas dos mamás sustitutas y observar su comportamiento. ¿Cuál era la hipótesis que tenían los investigadores? Que puesto que la mamá de alambre es la que tenía el biberón, la que tenía la forma de satisfacer las necesidades básicas de supervivencia del monito, en esta o con esta mamá era con la que iba a pasar más tiempo. Y los resultados que se obtuvieron tras las observaciones con los monitos fue justo lo contrario y es lo que vemos en esta imagen. Los monitos pasaban entre 20 y 22 horas en promedio en la mamá que tenía esta cobertura de felpa, aunque no tuviera el biberón. Entonces, cuando tenían hambre, se pasaban a la mamá que tenía el biberón, se alimentaban y una vez que estaban satisfechos, se pasaban hacia la mamá que tiene esta cobertura de felpa. Y ahí pasaban la mayor parte del tiempo. Incluso cuando ya crecían un poco y podían como estirarse, y estar en contacto con la mamá de felpa y nada más acercar la cabecita hacia el biberón, lo hacían. Y esto, de alguna manera, demostró que sí, la mamá es importante porque es la fuente de alimento, pero eso no es lo único que ofrece la mamá. Y eso no es lo único que necesita las crías de los monitos en este experimento, pero en realidad se puede generalizar a todos los mamíferos, incluidos nosotros los seres humanos. ¿Qué significa esto? Y lo venimos viendo desde la primera sesión. El contacto piel con piel, aunque no cumple una de estas necesidades básicas de supervivencia que hemos identificado como la alimentación o la hidratación, es fundamental y sí es una necesidad básica de supervivencia para todos los mamíferos y en especial para nosotros los seres humanos como seres sociales que somos. Entonces, pues esto nos da pie a que en un curso de lactancia y cuando hablamos de desarrollo,
sea tan relevante dedicar un espacio de tiempo para hablar de la teoría del apego. Entonces, el apego tiene que ver con esta primera relación del recién nacido. Aquí cuando vean RN es recién nacido, con su cuidador o cuidadores principales. Comienza, como habíamos dicho, desde antes de nacer y se va construyendo y se va moldeando por medio de las caricias, de las conversaciones y del tiempo que se dedica exclusivamente al bebé, a interactuar con bebé, a observarlo, a escucharlo, a acariciarlo. Este tipo de interacción proporciona seguridad en situaciones de amenaza y entonces contribuye a que los bebés se sientan protegidos y puedan enfocar sus energías en su desarrollo y no en estar alertas y pendientes de lo que pueda estar sucediendo a su alrededor y que pueda representar un riesgo importante. Para ir construyendo estas bases del apego, la lactancia materna tiene un papel fundamental porque en el proceso de lactancia materna se cumplen muchos de los requisitos para desarrollar una forma saludable de apego. Está el contacto piel con piel, es tiempo dedicado exclusivamente al bebé, es tiempo en que estamos poniéndole atención a ese bebé y satisfaciendo sus necesidades. Bebé está en el pecho de mamá, que es el lugar donde se siente más seguro y más protegido. Es el lugar, el olor, todas las sensaciones que el bebé conoce más y las cosas que son conocidas aportan seguridad. Y adicional a eso, se ha visto que otro elemento importante en el desarrollo del apego es la succión. Y la succión es un reflejo indispensable para el proceso de lactancia. Entonces, dentro del proceso de lactancia, tenemos la succión como un elemento que contribuye a fortalecer este vínculo afectivo entre mamá y bebé. Y la succión en sí misma es una conducta que también se ha visto que tiene muchas funciones. Inicialmente, y lo lógico de pensar es que la succión es importante para la alimentación, pero resulta que múltiples investigaciones han identificado que la succión es un elemento de autorregulación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando succionamos, el acto o la acción de succionar nos ayuda a regular nuestro estado emocional, nos ayuda a regular los niveles de estrés y nos ayuda a volver a un estado de funcionamiento basal, un estado de equilibrio en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Y entonces, por eso es que muchas mamás a veces cuando ya han pasado algunas semanas de que empezaron su proceso de lactancia, a veces uno escucha comentarios como es que el bebé ya no está comiendo, ya no tiene hambre, lo que está es usándome de chupeta. Y aunque suena un poco feo, no es tanto que esté usando a la mamá de chupeta, es que está usando a la mamá como una herramienta, como un instrumento para autorregularse. Entonces, muchas veces cuando el bebé busca el pecho de la mamá, no es porque se está quedando con hambre, no es porque está hambriento todo el tiempo, no es porque yo no estoy produciendo suficiente leche y por eso a cada rato me está pidiendo. En muchas ocasiones el bebé se va a pegar al pecho por hambre, en muchas se va a pegar por sed, pero en muchas ocasiones también el bebé va a buscar el pecho de su mamá o va a buscar algo que succionar, porque eso le ayuda a tranquilizarse, porque eso le ayuda a calmarse, porque eso le ayuda a regular sus niveles de estrés. Entonces vean qué papel tan importante tiene la lactancia que por lo general uno piensa nada más en es la fuente de alimentación del bebé, pero es muchísimo más que eso. Es de las primeras herramientas que tenemos los seres humanos para ir canalizando y gestionando las diferentes emociones
y las reacciones corporales que se activan con cada una de las emociones que sentimos. Entonces, dicho esto, venimos programados para apegarnos. Y esto lo vamos a hacer para bien o para mal, porque sí o sí necesitamos una conexión con alguien, con otro ser humano, para satisfacer nuestras necesidades básicas. Y podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo de manera saludable o de manera no saludable. Y voy a comenzar por la manera saludable. A la forma saludable de apegarnos, en la teoría se le llama apego seguro. En un apego seguro, cuando decimos que un niño desarrolla un apego seguro, estamos hablando de un niño que ha podido establecer una conexión emocional con su cuidador o sus cuidadores principales y que ha aprendido que puede contar con esa persona, que cuando necesite algo, cuando haga un llamado de ayuda, es decir, cuando llore, cuando empiece a hacer algún tipo de sonido para llamar la atención de las personas que tiene a su alrededor, un bebé con apego seguro ha aprendido que esos llamados van a ser respondidos. ¿Qué significa eso? Va a tener una respuesta oportuna a sus necesidades. ¿Y de qué depende esto? Depende de la constancia del cuidador, depende de la presencia del cuidador. El niño sabe que es su mamá, que es su papá, que es su tía, que es su abuelo, quien sea que se está encargando de su cuidado, va a estar ahí cuando lo necesite y que no le va a fallar. Y eso se traduce en que entonces el niño se siente como una persona que es querida, que es aceptada, que es valorada, es una persona que es digna de ser amado. Y esto es bastante importante en general en nuestra vida y establece las bases para una adecuada autoestima en lo que sigue en la primera infancia y en general para el resto de vida de ese niño o de esa niña. Cuando un bebé logra desarrollar esta forma segura de apego, entonces es un bebé que se siente seguro y que por lo tanto puede invertir su tiempo y su energía en su curiosidad. ¿A qué me refiero con esto? Un niño que se siente seguro, que sabe que cuando necesite algo puede hacer alguna forma de llamado como el llanto y su cuidador va a venir a tratar de entender qué está pasando y qué necesita. Ese niño entonces puede invertir su energía en explorar el mundo que le rodea y hacerlo de manera confiada. Cuando los niños empiezan a tener la habilidad de moverse en el espacio de manera un poco más independiente, un niño con apego seguro, si sabe que su mamá o su cuidador principal anda por ahí cerca, entonces no va a tener temor de ir a explorar, de jugar, de buscar cosas que le llaman su atención. Y esto implica que hay una sintonía emocional entre el niño y su figura de apego. Las dos imágenes que les comparto en esta diapositiva, mi objetivo era como demostrar esta sintonía. Tenemos un bebé que está alegre y tenemos una mamá que refleja un estado emocional similar. En la segunda imagen, o la imagen de abajo, tenemos una niña llorando y una mamá con cara de preocupación, demostrando empatía y tratando de conectar emocionalmente con la niña. A esto me refiero con sintonía emocional. Y muy, muy importante, un niño o una niña que desarrolla un apego seguro es un niño que no tiene miedo a ser abandonado. ¿Por qué? Porque cuando ha dado señales de necesitar a alguien, ha recibido una respuesta rápida y oportuna porque sus cuidadores principales están cerca, están pendientes, le demuestran amor, le demuestran respeto. Entonces, pues, este niño aprendió, cuento con estas personas, no estoy solo en el mundo, no me van a abandonar.
Y esto es lo que queremos para pues, la mayoría de nuestros bebés. En general, esto sería el ideal del inicio de vida de todo ser humano. Sin embargo, este no siempre es el caso. Y resulta que entonces les decía que podíamos desarrollar patrones de apego no saludable. Si estas condiciones que estaba describiendo anteriormente no se cumplen, si tenemos hogares en los que hay violencia, por ejemplo, o en los que hay negligencia en el cuidado de los niños, igual estos niños van a tratar de apegarse a una figura principal. ¿Por qué? Porque en estas imágenes teníamos niños más grandes, pero bebés recién nacidos, como les dije al inicio, dependen completa y absolutamente de un cuidador, de alguna otra persona que satisfaga sus necesidades principales. Entonces, como necesitamos de alguien más, nos vamos a apegar incluso a figuras que puedan ser agresivas o figuras que puedan ser negligentes, que no respondan oportunamente a las necesidades de los niños. Y estos niños desarrollan formas no saludables de apegarse, de conectar o de tratar de garantizar que, aunque no sea de la forma ideal, ahí va a haber alguien a quien puedo recurrir para satisfacer mis necesidades básicas. Y se han identificado al menos tres formas distintas de patrones no saludables de apego. Entonces, voy a comenzar por el patrón evitativo. Cuando hablo de estos, de los primeros dos patrones no saludables de apego, lo que voy a describirles son estrategias que usan los chicos básicamente para sobrevivir. Entonces, ¿cuál es la estrategia de aquellos que desarrollan un patrón de apego evitativo? Lo que ya aprendieron es que no cuentan con su cuidador. ¿Por qué? Porque a veces está o a veces no. A veces cuando lloro viene, pero la mayoría de las veces que lloro, ahí me puedo quedar llorando eternamente que nadie apareció. O porque no hay un trato respetuoso y un trato afectivo, sino que hay una distancia emocional, hay rechazo o inclusive hay algunas conductas agresivas. Entonces, en resumen, ¿qué concluye este niño desde muy temprana edad? No cuento con nadie. Y entonces, ¿cuál es su estrategia? Volverse autosuficientes. Tratar de ser yo contra el mundo. Si no cuento con nadie, pues cuento conmigo y yo resuelvo. Y en principio, cuando decimos la palabra autosuficiencia, esto suena como algo positivo y como algo favorable que quisiéramos desarrollar todas las personas. Y sí, lo que pasa es que en un patrón de apego evitativo, esta autosuficiencia se vuelve compulsiva. Estos son niños que lo que hacen es crear una barrera emocional fuertísima y poner una distancia con las otras personas. Cuando tengo una necesidad que yo no puedo resolver, ni modo, voy a tener que buscar a la otra persona, pero voy a tratar de necesitarla lo menos posible y poner esta distancia. ¿Por qué? Porque lo que había aprendido es que no cuento con mis cuidadores. Entonces, básicamente soy yo contra el mundo. Y en el fondo, uno de los aspectos más dolorosos de estos patrones de apego es que el niño no se siente querido y no se siente importante para la otra persona o las otras personas. Entonces, la estrategia en este primer patrón de apego no saludable es yo contra el mundo. Yo resuelvo, me vuelvo autosuficiente y trato de resolver todo yo. ¿Qué tipo de comportamientos suelen presentar los niños que han desarrollado un patrón de apego evitativo? Cuando, por ejemplo, se separan de sus cuidadores, puede que se muestren indiferentes o puede como que lloren, pero rapidito se calman y buscan distraerse y concentrarse en alguna otra cosa. Y cuando se vuelven a reunir con su cuidador principal, en lugar de mostrarse alegres, incluso si mamá o papá viene como a alzarlo y abrazarlo y a saludarlo, bebé trata de poner esta distancia, quita la mirada, empuja, se aleja o hace como si ni siquiera existiera la persona que acaba de llegar.
Un segundo patrón de apego no saludable sería el apego ambivalente o resistente, que también en alguna literatura le llaman el apego ansioso. ¿Qué pasa en este segundo patrón de apego no saludable? Igual, los niños aprendieron que no cuentan con sus cuidadores, por lo tanto no confían en ellos. Pero en lugar de volverse autosuficientes, les gana el miedo al abandono. ¿En qué sentido? En que estos chicos entran en pánico y se paralizan cuando están lejos, cuando se separan de los. Y su estrategia, como vemos acá, este niño es aferrarse con todas sus fuerzas a sus cuidadores cuando están presentes. Entonces, cuando estos niños no están cerca de sus cuidadores, por lo general lloran bastante, se sienten muy angustiados, manejan niveles elevados de estrés y les cuesta mucho tranquilizarse y calmarse mientras no aparezca su cuidador. Y cuando su cuidador aparece otra vez, sale corriendo hacia él y lo agarra como si eso dependiera su vida, porque en el fondo, en los primeros años de vida de eso depende su vida. Entonces tenemos en este caso una estrategia que implica aferrarme con todas mis fuerzas y tratar de no separarme nunca de mis cuidadores, porque en el fondo estoy aterrada de no volver a ver a mis cuidadores y no contar con nadie y no poder resolver. Entonces, las dos son dos estrategias de supervivencia, pero que las dos en el fondo, la raíz viene del hecho de haber aprendido que no cuentan con una persona que se vaya a encargar de ellos y por lo tanto ver cómo sobrevivo, porque en el fondo no me siento querido y tengo un terror gigantesco a ser abandonado y quedarme solo. Tenemos un tercer patrón de apego no saludable y lo que sabemos en la actualidad es que este es el menos saludable de los tres. Y ya les voy a decir por qué. En este tercer patrón de apego le llamamos patrón de apego desorganizado, porque básicamente hay una mezcolanza entre las conductas de alguien con apego evitativo y las conductas de alguien con apego ambivalente o ansioso. Y esto como resultado da un montón de conductas contradictorias, porque por ejemplo, eh, bebé estuvo unas horas separado de su mamá, de su papá, de sus cuidadores. Y cuando se vuelven a reencontrar, sale corriendo y lo agarra, como lo haría un niño con apego ambivalente. Pero en el momento en que mamá o papá le empiezan a hablar o tratan de acariciarlo, lo empuja y se aleja. Pero si mamá o papá se alejan, entonces vuelve otra vez a buscarlos. Y estas conductas contradictorias son muy confusas y por lo general contribuyen a que los adultos reaccionemos de maneras poco apropiadas porque pues estamos recibiendo mensajes completamente contradictorios. Además, viene de la mano de conductas muy explosivas y por lo general inapropiadas. Y esto lo que nos dice es que no hay una estrategia clara, sino que hay un gran desborde emocional, hay mucho miedo, hay mucho deseo de mantener esta distancia y tratar de reafirmar mi autosuficiencia, pero combinado con este terror a no contar con la otra persona. Y entonces, al no haber una estrategia clara, estos niños están como más a la deriva y por eso se considera que es el patrón de apego menos saludable de estos tres que estamos viendo que no son saludables, porque en los otros dos por lo menos hay una estrategia. No es la más adecuada, no es la ideal, pero los niños tienen una ruta clara de qué hacer para tratar de sobrevivir. Entonces, esto es lo que queremos evitar. Queremos evitar que los niños desarrollen patrones de apego no saludable y por el contrario, desarrollar un patrón de apego seguro. ¿Qué se necesita para desarrollar un patrón de apego seguro? Lo veíamos hace un rato. Constancia,
sintonía emocional, tiempo dedicado exclusivamente a bebé, tratar de responder de manera oportuna a las muestras que los niños nos dan de que nos necesitan y básicamente pues respetar y mostrar afecto a los niños. ¿Quiere decir que tenemos que estar presentes y con ellos las 24 horas del día, los 7 días de la semana? No, no, el apego no tiene tanto que ver con la cantidad como la calidad. Es decir, que el tiempo que compartamos con nuestros bebés sea tiempo de calidad que dedicamos exclusivamente a ellos y que en la medida de lo posible tratemos de responder a las señales que constantemente ellos nos están enviando. No existen las mamás perfectas ni los papás perfectos en el mundo en que vivimos. Todos tenemos miles de compromisos y miles de actividades y pues el hecho de que en algún momento yo no pueda estar al 100% ahí dedicando toda mi atención a mi bebé, no quiere decir que entonces ya bebé va a desarrollar un patrón de apego no saludable, pero si la mayor parte del tiempo ignoramos sus señales, los dejamos solos, no intentamos entrar en sintonía emocional con ellos, eso sí puede conducir al desarrollo de un apego no saludable. Y lo que queremos es niños que desarrollen un apego saludable. ¿Por qué? Porque los niños que reciben afecto, aceptación y cuidados de los adultos son niños que crecen seguros y con un buen autoconcepto. Y entonces, con todo esto, uno escucha mucho algunos comentarios cuando, por ejemplo, las mamás o los papás alzan con frecuencia a sus bebés y los tienen en brazos la mayor parte del tiempo. Uno escucha comentarios de las personas alrededor de, uy, lo va a malcriar, uy, usted no va a poder hacer nada si no aprende, si no enseña a ese bebé a que se quede solito en la cuna, usted no va a lograr hacer nada. Se va a volver un chiquito chineado, no va a lograr ser un niño independiente, luego nunca la va a dejar aquí y allá. Escuchamos miles de cosas. Y lo que demuestra la investigación es que estos primeros meses de vida son cruciales para desarrollar un patrón de apego seguro y para que el niño vaya sentando las bases para su desarrollo futuro. Si nosotros tenemos a nuestro bebé en brazos la mayor parte del tiempo, o si lo alzamos cada vez que nos lo pide, si cada vez que llora intentamos ir a ver qué necesita, qué está pasando y a, pues básicamente responder de forma oportuna. Estos bebés van a desarrollar la seguridad y la autonomía suficiente para cuando puedan hacer las cosas por sí mismos, lo van a hacer. Para los seres humanos, una fuente de motivación importante es la autonomía, es darnos cuenta que podemos hacer cosas por nosotros solos. Entonces, si hemos desarrollado un patrón de apego seguro, cuando podemos hacer las cosas por nosotros solos, lo vamos a hacer. Y solo cuando nos veamos en problemas y nos quedemos estancados, esos niños van a buscar a su mamá, van a buscar a su papá. El periodo de tiempo de vida de un bebé que podemos tenerlos en brazos con mucha frecuencia es una ventana de tiempo muy cortita. Los primeros días parecen eternos, pero es impresionante lo rápido que crecen los bebés y una vez que el bebé empieza a gatear, que el bebé empieza a caminar, ya no siempre quiere estar en brazos porque lo que quiere es explorar esta nueva habilidad que ha desarrollado. Entonces, saquémosle provecho y pues aprendamos a ignorar estos comentarios y nuestro instinto y nuestro impulso es alzar a mi bebé cada vez que pueda. Y si queremos responder, pues respondamos con evidencia científica de que muchos de esos comentarios que no hemos pedido, pero que igual recibimos, no tienen ningún fundamento teórico ni científico. Hasta aquí, ¿alguna persona tiene algún comentario o alguna pregunta?
No, yo lo que pienso es que es muy hermoso esto de poder construir un vínculo saludable, ¿verdad? Así tan hermoso con el niño, con la niña. Sí, poder construir estos vínculos con nuestros bebés es definitivamente una experiencia hermosa. Y si ustedes están aquí es porque están interesadas en el proceso de lactancia y como les decía al inicio, la lactancia es uno de los factores principales que contribuyen al desarrollo del apego. Y tal vez en esto también quiero hacer una observación. Esto no quiere decir que quienes no den lactancia materna, pues entonces no están construyendo un apego seguro. Pero es que la lactancia, sin hacer ningún esfuerzo adicional, ya ofrece todas las condiciones para un apego seguro. María Isabel, tiene la mano levantada. Sí, gracias. Era como un comentario porque me parece súper valioso este tema. Yo en lo personal tengo muchos años o tenía muchos años de tomar antidepresivos. Los dejé por el que quería quedar embarazada. Pues los de la mano con el psiquiatra, ¿verdad? No fue que los dejé así irresponsablemente. Y lo que él me decía era que uno de los riesgos mayores era precisamente tener dificultades pues para hacer este vínculo con el bebé. Y yo en realidad me he estado sintiendo súper bien, pero sí me preocupaba mucho eso del vínculo, pero entonces me da como mucha paz, digamos, saber que puedo hacer cosas pues para generar este vínculo sin necesitar de volver a la medicación, pues si es que la necesito volveré, pero digamos que si todo está bien, eso me preocupaba mucho y ya no. Entonces, muchas gracias. Gracias por compartir, María Isabel. Y creo que le voy a añadir algo más para aumentar su tranquilidad. Y es que hemos hablado en clases anteriores, Lilian lo ha mencionado mucho, el tema de la oxitocina. Durante el embarazo y durante el periodo de la lactancia, los niveles de oxitocina aumentan considerablemente en el cuerpo de la mujer. Y resulta que la oxitocina es una hormona que ayuda a contrarrestar los efectos negativos del cortisol, que es la hormona del estrés. Y la oxitocina tiene montones de funciones en el cuerpo y dentro de ellas está no solo el cortisol, que es la hormona del estrés, sino también contribuir a la autorregulación emocional y a sensaciones placenteras y sensaciones agradables. Y en el proceso de lactancia materna, también se libera dopamina, que es una de las hormonas también asociadas con los centros de recompensa y de bienestar. Entonces, el proceso de lactancia y hacer este esfuerzo que cuando estamos pasando por episodios depresivos o cuando tenemos síntomas depresivos y dejé el medicamento y estoy tratando de jugármela con otras herramientas, a veces se puede volver un poco más difícil. La lactancia materna es un factor protector para la mamá en ese sentido por las diferentes hormonas que se liberan y se activan y que mientras más se fortalece el vínculo, más se liberan estas hormonas y entonces contribuye a regular mucho el estado emocional de la mamá. De hecho, bueno, estabas tomando antidepresivos antes del embarazo, pero hay mucha evidencia científica para mujeres que no tenían una situación de depresión, pero que tienen, pues, todas las mujeres tenemos riesgo de desarrollar depresión postparto. La lactancia materna es un factor protector para prevenir el desarrollo de depresión postparto. Entonces, pues a seguir con este proceso de lactancia y a no sentir miedo de que haber dejado los medicamentos y más si estás con el seguimiento de psiquiatría, pues ahí hay una observación bastante cercana de cuáles son las necesidades que vas a tener y pues a seguir disfrutando de la maternidad y de este vínculo afectivo. Gracias. Cari, Sí, Lili. tal vez para agregar a este tema que estamos hablando, por eso también y uniendo los diversos temas que hemos visto aquí, cuando hablábamos la importancia de ese primer contacto piel a piel, el contacto de la primera hora.
cómo hay un vínculo que inicia desde el momento del nacimiento. Bueno, el vínculo ya lo tenemos desde que quedamos embarazadas, ¿verdad? Porque comienza de alguna manera a ir creciendo y a ir formándose. Sin embargo, es mucho más evidente y patente cuando tenemos a nuestro hijo. Y eso se da en las primeras horas, de vida del bebé y de nosotros. Aquí tal vez también hacer mención que por una cuestión cultural, muchas veces se nos limita el poder eh, darnos el espacio de sentirnos cerca, de acariciarnos, de demostrar afecto a través del tacto, ¿verdad? El dar un abrazo fraterno y muchas veces eso tiene que ver con nuestra crianza y nuestra socialización. Pero bueno, si se está en un proceso de ser papás, creo que tenemos que aprovechar de hacer una revisión y qué es lo que andamos buscando y qué queremos para nuestros hijos y permitirse esos espacios de contacto, de crear esas red de atención que va más de ir a dar respuesta a una necesidad física, sino dar respuesta a esa necesidad emocional que no siempre se ve, pero que sí se siente. Y vea qué lindo el testimonio de Marisabel, en el sentido de que el contacto físico, el estar cerquita, el estar con nuestros seres queridos, el tocarnos, el sentirnos, eso muchas veces es el mejor medicamento para situaciones particulares. Y creo que, como bien lo has mencionado y lo he mencionado anteriormente, el contacto piel a piel, el sentirnos que nuestros hijos nos sientan al lado, es la mejor cimiento que le podemos dar a nuestros hijos para que formen una personalidad sólida, donde sientan que el cariño, que el sentirse arropados y el estar siempre en contacto es parte del sentirse querido. Y eso empieza por nosotros, por los papás, en darnos esos espacios y romper mitos, romper cadenas que a veces nos atan a un estilo de crianza que a veces no es el mejor para que nosotros lo reproduzcamos. Y bueno, eso sería. Gracias. Gracias, Lili. Y básicamente introdujo lo siguiente que iba a decir. En la clase asincrónica veíamos esta imagen y la quiero traer de nuevo porque me gusta invertir tiempo en hablar del apego y ya llevamos como la mitad de la sesión de hoy hablando de eso. ¿Por qué? Porque para nuestra supervivencia, en la base de la jerarquía de necesidades tenemos las necesidades biológicas como alimentación, hidratación y descanso. Pero los siguientes dos peldaños tienen que ver con sentirnos seguros, sentirnos protegidos, sentirnos valorados, amados, queridos y sentir que pertenecemos a un grupo, que pertenecemos a un colectivo, inicialmente nuestra familia y posteriormente pues otros grupos sociales. Pero estos dos peldaños son base para las necesidades que apuntan más hacia el crecimiento. Entonces, antes de hablar de estimulación del desarrollo, para mí es súper importante crear conciencia de que nada hacemos metiendo a un niño en un millón de clases de cosas, que clases de natación, que estimulación temprana, que estimulación musical, que aquí, que allá, si no hay una base emocional segura. Y creo que también lo mencioné en la clase asincrónica. El desarrollo se divide en varias áreas. Una de ellas es el área emocional. Y aunque todas las áreas del desarrollo funcionan de manera integrada, el área del desarrollo emocional sienta las bases para el resto de lo que podemos desarrollar a nivel motriz, a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, a nivel de interacción social. Entonces, por eso este debería de ser nuestro foco de atención y nuestro punto de partida. Antes de embarcarnos a conversar un poquito y tomar en cuenta algunas consideraciones importantes a la hora de estimular el desarrollo de nuestros bebés, que es el siguiente tema que quería compartirles hoy.
En la clase sincrónica hice como una introducción y les di una definición de estimulación temprana, que básicamente es, consideramos estimulación temprana porque arranca desde muy temprano en la vida. Cuanto antes empecemos a interactuar y a estimular el desarrollo de nuestros bebés, mayores van a ser los frutos. Y cuando hablamos de estimulación temprana, además del apellido temprana, nos estamos refiriendo a toda una serie de actividades y de juegos que compartimos con nuestros bebés, con nuestros niños, que ofrecen oportunidades de aprendizaje y oportunidades de exploración para que los niños vayan adquiriendo sus diferentes habilidades y que vayan fortaleciendo sus destrezas y que nosotros como papás y mamás podamos ir identificando pues áreas fuertes y áreas débiles. Las fuertes las vamos a seguir potenciando y las débiles pues vamos a tratar de ofrecer más oportunidades y más experiencias en las cuales los niños puedan fortalecer estas áreas que tal vez podamos ver que son un poco más débiles. A final de cuentas, no se trata de que todas nuestras áreas del desarrollo sean las más fuertes. Todos tenemos áreas en las que somos mejores que en otras. Tenemos habilidades más desarrolladas que otras. Muchas veces esto tiene que ver con nuestra propia constitución biológica, muchas veces tiene que ver con nuestros intereses y la motivación, pero pues nadie es fuerte en todo, nadie es supercarga en absolutamente todo. Entonces, identifiquemos qué se le da muy sencillo a nuestros bebés y aprovechémonos de eso para que sea una puerta para explorar y conocer el mundo y todo su potencial. Y tal vez también poder identificar aquellas áreas en las que está un poquito más débil para pues acompañarlo y ofrecer oportunidades para compensar. ¿Cuáles son algunas recomendaciones señaladas por la UNICEF para una adecuada estimulación? Primero que todo, contar con un ambiente apropiado para hacer actividades de estimulación temprana que vayamos a hacer de manera consciente. Ocupamos un espacio tranquilo y un espacio seguro. ¿Y por qué hago esta acotación de actividades que vayamos a hacer de manera consciente? En la interacción cotidiana con nuestros bebés estamos haciendo muchísimas cosas por estimular su desarrollo sin habernos hecho el propósito de, ok, ahorita voy a sacar un ratito para hacer estimulación temprana. Y la lactancia materna es un buen ejemplo de esto. Cuando damos lactancia al bebé no estamos pensando, uy, voy a ir a estimular a mi bebé, voy a hacer estimulación temprana un ratito. No, voy a ir a darle de mamar a mi bebé. Pero en ese proceso estamos estimulando todos los sentidos del bebé y ahorita voy a profundizar más en ello. Entonces, cuando sí vamos a hacer conscientemente que vamos a decir, ok, vamos a hacer algo, voy a planear algo, voy a sacar un ratito para jugar con mi bebé y estimular su desarrollo, necesitamos un ambiente tranquilo y seguro. Buscar el momento oportuno y el momento oportuno implica primero que el bebé esté despierto. Y segundo, que esté tranquilo y con ganas de jugar, con ganas de interactuar. Porque a veces los bebés están tranquilos y están despiertos, pero no están con mucha gana de hacer actividad, sino que están como viendo y explorando a su alrededor. Y esos momentos también son importantes, no los saturemos de actividad. Es bueno esperar al menos unos 30 minutos después de que los bebés se hayan alimentado. A ninguno de nosotros nos gusta ponernos a hacer mucha cosa después de haber comido. Entonces demos chance a que pues, la digestión eh, empiece su curso. Importante aprovechar actividades diarias y actividades cotidianas para la estimulación. Por ejemplo, el momento de la alimentación, el momento del baño, del juego, de la vestimenta. Y les pongo ejemplos con el momento del baño. Durante el tiempo del baño podemos aprovechar para cantarle a nuestros bebés. Podemos aprovechar para hacer algo de masajito. Podemos aprovechar para ir indicando, ir enseñándoles
cómo nombrar las diferentes partes de su cuerpo para ir señalando dónde comienza y dónde termina su cuerpo. Y todo eso mientras estamos simplemente bañando. Otra sugerencia importante es permitir que los demás se involucren. A veces pensamos que si quiero hacer estimulación con mi bebé, tengo que sentarme yo a jugar con él porque si no, pues no sale bien. Y si hay hermanitos, si hay primitos o si hay tías, tíos, amigos, amigas, madrinas, padrinos, dejar que ellos también se involucren porque cada uno de nosotros tiene un estilo y tiene una forma de interactuar con los bebés y con los niños. Y cada uno de esos estilos aporta cosas distintas y experiencias novedosas y variadas que pueden contribuir al proceso de estimulación. Por otra parte, quitémonos de la mente esta idea de que para hacer estimulación temprana se necesita tener plata o que hay que comprar materiales carísimos y lujosos o súper este, profesionales, porque lo cierto es que no es así. Muchas veces, mientras más sencillos sean los materiales, mucho más efectivos son. A veces compramos juguetes que son hermosos y divinos, pero que dejan muy poca cosa a la imaginación y que además tienen un uso ya predeterminado y específico. Yo no sé si ustedes recuerdan, posiblemente muchos lo hagan, cómo eran los Legos cuando nosotros éramos niños. Yo recuerdo los Legos de mi época y eran piezas plásticas de colores. Habían como unas más larguitas, unas más cuadraditas y punto. Y cuando había uno muy fino y muy fancy, tenía los animalitos de la granja o tal vez en la pieza del Lego tenía dibujados unos ojitos. Y listo. Si acaso venían como con algunas imágenes de cosas que uno podía armar con los Legos, pero básicamente era una caja con Legos que uno empezaba ahí a armar a su imaginación. Y entonces uno inventaba el cohete, inventaba el barco, inventaba el edificio, el castillo, aquí y allá. ¿Cómo son los Legos que vemos ahorita en el mercado? Vienen con un super manual de instrucciones y todavía los que tienen manual. El otro día estaba jugando con mi ahijado, me dijo que jugáramos Legos y me dice que saque el celular y yo, pero vamos a jugar Legos, ¿para qué querés mi celular? Para usar el app para ver las instrucciones de cómo se tienen que armar. Entonces, además ocupamos una aplicación que le va diciendo a uno el paso a paso de cómo ir poniendo las piezas para armar una figura específica y una vez que eso está listo, ya no volvimos a tocar el Lego porque ya se armó y listo. Ya viene predeterminado con un objetivo específico y no deja paso a toda esta creatividad, a toda la imaginación que permitían los Legos más sencillos, que no tenían tanta cosa y que no eran piezas tan específicas y tan diseñadas a la medida. Entonces, ¿a qué voy con esto? Podemos diseñar nuestros propios materiales de estimulación. Podemos inclusive ver qué de las cosas que hay a nuestro alrededor llaman la atención de los bebés y usar eso. No es necesario invertir un montón de dinero, no es necesario tener cosas con características súper específicas, sino sacar el tiempo para jugar y aprovechar y ver qué le llama la atención al niño y cómo quiere jugar el niño con las cosas que estamos ofreciendo. Muy importante reconocer y reforzar los logros cuando hacemos y ofrecemos actividades de estimulación temprana. Es bastante significativo para los niños cuando se dan cuenta que lograron hacer algo y cuando se dan cuenta que mamá o papá se dieron cuenta y están contentos y orgullosos de lo que están logrando. También es importante que los niños se den cuenta que sus papás están orgullosos y están contentos cuando se están esforzando a pesar de que no estén logrando el objetivo o que no hagan las cosas a la perfección, porque lo que importa es el proceso y no tanto el resultado. Pero sí es importante que el niño tenga estas sensaciones de logro de vez en cuando y que esos logros sean reconocidos por las personas que tiene a su alrededor.
Y finalmente, es fundamental no imponer ni forzar ninguna de las actividades. Para hacer estimulación temprana que sea efectiva y que sea de manera respetuosa, necesitamos guiarnos por los intereses de los niños y no por los nuestros. Porque cuando obligamos a los niños a realizar ciertas actividades, lo que estamos haciendo es generar mayor resistencia, exponiéndolos a frustración innecesaria y contribuyendo a que haya como algún rechazo hacia esa actividad. A veces en este momento el niño no quiere, pero si volvemos a intentar dentro de una hora o un par de horas, tal vez ya quiera involucrarse y jugar con ese juego. Entonces, tenemos esta serie de recomendaciones y vamos a empezar a hablar de los sentidos. Los sentidos son nuestra puerta de conexión con el mundo. A través de los sentidos recibimos información del mundo que nos rodea y eso nos permite realizar acciones para adaptarnos a ese mundo. Entonces, cuando hablamos de estimulación en los primeros meses de vida, esa estimulación debe estar muy pendiente de la estimulación de los sentidos. A esto le llamamos estimulación sensorial o multisensorial. Y vamos a empezar con el tacto. Y empiezo con el sentido del tacto porque este es el primer sentido en desarrollarse. El tacto es un sentido que viene dado por la piel. A partir más o menos de la semana 20 de gestación, ya el bebé puede recibir información de diferentes sensaciones táctiles en todo su cuerpo. Y el tacto es un sentido muy importante para muchas cosas. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y es el que define nuestros límites, qué es parte de nuestro cuerpo y qué no. La piel es importantísima para los reflejos primarios, aquellas conductas reflejas que traemos desde que nacemos. También es importante para el tono muscular, para el control de movimientos, para la propiocepción, que es nuestra capacidad, esto es otro sentido, es la capacidad para identificar y reconocer las diferentes sensaciones provenientes de mi cuerpo, saber dónde está ubicada cada parte de mi cuerpo. Cuando siento, por ejemplo, alguna cosquilla, poder identificar en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esta cosquilla, si estoy sintiendo algún dolor, o sea, poder reconocer las diferentes sensaciones también internas de nuestro cuerpo. El equilibrio también está relacionado con el tacto y con nuestra piel, y lo puse en más grande y en negrita, los vínculos afectivos. El tacto es un sentido fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de los vínculos afectivos. Entonces, conociendo esto, pues ya hemos hablado del contacto piel con piel, que es súper importante y con solo estar en contacto piel con nuestros bebés, ya estamos haciendo estimulación temprana, estamos haciendo estimulación del tacto. ¿Qué cosas son importantes? Permitir que los niños exploren con sus manos. Cuando bebé está pegado en el pecho, muchas veces la manita que le queda libre va a estar explorando el otro pecho de su mamá y va a estar estimulando ese otro pecho, preparándolo también para la producción. Permitir que ese bebé explore el cuerpo de mamá, explore la cara de mamá, acariciar esa manita de bebé o acariciar su bracito, su espalda, su cabecita mientras está en el proceso de lactancia. Son cosas que no implican tiempo, esfuerzo ni dinero y que están estimulando el tacto. Importante exponer a los bebés a diferentes texturas y a diferentes temperaturas. En la imagen de la derecha tenemos un bebé que está jugando a explorar distintas temperaturas. Tenemos fieltros, tenemos esta tela como más peludita, hay algunas más tipo silicón. Y pues aquí tenemos estos cositos que son como de bordado, pero con las mismas telas de diferentes cosas que tenemos en la casa. Permitir que
exploren y que experimenten con diferentes texturas. Algunas les van a gustar, algunas no, y eso está bien. El niño está haciendo como un mapeo de las diferentes texturas que hay en el mundo que los rodea. Acariciar las diferentes partes del cuerpo e irlas nombrando. Les decía que al inicio de la vida, los bebés no logran diferenciar dónde empieza y dónde termina su cuerpo. Para ellos, el cuerpo de su mamá es como una añadidura de su cuerpo. Y parte de los primeros descubrimientos que hacen los bebés es descubrir dónde empieza y dónde termina su cuerpo. Es súper divertido cuando los vemos que descubren sus piecitos y se mueren de la risa y tratan de metérselos a la boca, se chupan los deditos de los pies. Esa es una señal de estos momentos cuando el bebé descubre, hasta ahí llega mi cuerpo, ahí termina mi cuerpo. Para contribuir a ese proceso de reconocer las diferentes partes de mi cuerpo e irlas integrando, las caricias, ir nombrándolas y la práctica del masaje infantil son actividades que contribuyen fuertemente. Con respecto al masaje infantil, el masaje es algo que se practica en absolutamente todas las culturas a nivel mundial y que además históricamente ha sido una práctica habitual en el cuidado de los bebés. El masaje muchas veces es incluso hasta algo espontáneo e intuitivo que surge en la interacción entre los bebés y sus cuidadores principales. Hay muchísimas formas de hacer masaje y hay también diferentes tipos de masaje. Hay masajes terapéuticos que están, cuyo objetivo es aliviar dolores o corregir alguna condición, algo que no anda bien. Pero también hay masaje que está enfocado en la relajación. Hay masajes que son estimulantes. El masaje infantil, hacer masajear a nuestros bebés, tiene al menos 4 grandes áreas de beneficio. Y comienzo por la última que anoté acá. Masajear a nuestros bebés ayuda a aliviar distintos malestares, como por ejemplo los cólicos. Y en la plataforma les voy a subir un documento con una rutina de masaje que se puede utilizar cuando los bebés están sufriendo muy aquejados por los cólicos, pero también puede aliviar diferentes dolores, por ejemplo, cuando empiezan a salir los dientitos, pues no es que directamente vayamos a masajear las encías, pero al hacer masaje en el cuerpo contribuimos a la relajación y esto ayuda a manejar mejor el dolor. También a veces los bebés cuando están en las rachas de crecimiento se pegan este estirón y algunos experimentan dolor o incomodidad en sus articulaciones y el masaje puede ayudar y ofrecer alivio en estos contextos. Creo que no tengo que ahondar mucho en los efectos relajantes que puede tener el masaje. Tal vez lo que quisiera agregar aquí es que los masajes son relajantes para el bebé, pero también son relajantes para la persona que está haciendo masaje al bebé, porque durante el masaje ese contacto físico hace que se libere mucha oxitocina y no voy a volver a repetir lo que ya he dicho varias veces con respecto a la oxitocina. El masaje estimula todos los sistemas biológicos y fisiológicos del cuerpo y además es un fuerte motor para el fortalecimiento de los vínculos afectivos. Entonces, sabiendo todas estas bondades del masaje infantil, es algo que bien valdría la pena incorporar en las rutinas con nuestros bebés. Aquí les puse la información de la página de la Asociación de Masaje Infantil de Costa Rica, AMICR. Esta asociación es una asociación que pertenece a la Asociación Internacional de Masaje Infantil, que es una organización que desde los años 70, 80 ha estado trabajando en investigación y ha formulado una rutina de masaje, incluyendo los aportes de los diferentes masajes que se practican en diferentes culturas
y ha desarrollado una rutina de masaje infantil que es fácil de aprender para los padres de familia y que está muy enfocada en la conexión emocional, en el fortalecimiento de los músculos, de los vínculos, perdón, de los vínculos afectivos y emocionales entre bebé y sus cuidadores. Entonces, por aquello de que alguna persona estuviera interesada en averiguar un poco más y aprender sobre masaje infantil, eh, pueden buscar información en esta página que les comparto acá. Hasta ahí con el sentido del tacto. Pasamos al sentido del oído. Al momento del nacimiento, el oído es el sentido más desarrollado. ¿Qué quiere decir esto? Igual que el tacto, este es un sentido que se empieza a desarrollar desde la gestación y en las últimas semanas del embarazo, el bebé ya es capaz de escuchar y de distinguir algunos sonidos. ¿Cuáles sonidos percibe con más intensidad y con más claridad? Los sonidos que produce el cuerpo de su mamá, por ejemplo, los sonidos de su corazón, su ritmo respiratorio, los sonidos de la digestión y la voz de mamá. ¿Por qué la voz de mamá la percibe y la distingue con mayor intensidad? Porque todo el esqueleto de la mamá funciona como una caja de resonancia para el bebé. Recordemos que durante el embarazo el bebé está en un ambiente líquido y entonces los sonidos de afuera también le llegan, pero están amortiguados por este ambiente líquido. El sonido de mamá le llega desde afuera y le llega desde adentro, de la voz de mamá. Entonces, la voz de mamá es la voz que reconocen con mayor facilidad una vez que nacen. La audición y el sentido del oído es muy importante, es vital para el aprendizaje del lenguaje hablado. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto, pero tal vez recordar que todo aquello que es conocido nos provoca tranquilidad. Por eso la voz de mamá, en comparación con la voz de todos los demás, es una voz que tiene un efecto tranquilizante muy rápido. A veces bebé lo tiene alzado la abuela y de repente empieza a llorar y entonces ya nadie sabe cómo calmarlo y mamá le empieza a hablar y bebé se tranquiliza. Le habla a papá, le habla a la hermanita, le habla a cualquier otra persona y el efecto no es tan inmediato como cuando mamá empieza a hablar, porque el sonido de la voz de mamá es el más conocido y por lo tanto ese es un sonido de, ah, ahí está mi mamá, todo está en orden, todo está bien, puedo estar tranquilo. Dicho esto, para estimular el sentido del el oído, igual la lactancia materna ya por sí sola es una experiencia de estimulación auditiva porque cuando el bebé está pegado al pecho de mamá, escucha el sonido del corazón de su mamá, el sonido más familiar porque lo escuchó 24/7 durante el embarazo. Entonces, no hay sonido que le produzca más seguridad que ese latir del corazón de su mamá. Algo importante es hablarle a los bebés. Y a veces uno escucha que para qué le habla uno tanto a los bebés si el bebé todavía le falta meses para que empiece así sus primeras palabras. Los seres humanos aprendemos a hablar oyendo hablar. Entonces, si queremos estimular la audición del bebé y si queremos estimular el desarrollo del lenguaje del bebé, es importantísimo que le hablemos constantemente a bebé, que le contemos cuentos, que le expliquemos qué estamos haciendo, para dónde vamos, mira, esta es la tita que vino a visitarte, etcétera. Resulta que cuando le hablamos a nuestros bebés, aunque falte mucho tiempo para que los bebés empiecen a decir sus primeras palabras, están aprendiendo muchísimas cosas. Y dentro de las cosas que están aprendiendo, están aprendiendo el ritmo y la entonación de su lengua materna. Y sobre esto hay un estudio bastante interesante y curioso en el que se grabó
a personas hablando diferentes idiomas y se analizó el patrón de ondas de sonido que se produce en cada idioma. Cada uno de los idiomas tiene como su cantadito, tiene algún punto de la oración en donde hacemos como el acento. Hay partes que decimos más rápido, partes que decimos más corta, donde respiramos. Todo eso tiene que ver con el ritmo y el patrón sonoro de nuestro lenguaje. Resulta que entonces grabaron, por ejemplo, una persona hablando chino, una persona hablando inglés y una persona hablando español. Y después grabaron el llanto de bebés recién nacidos de esas mismas culturas. Entonces grabaron el llanto de un bebé recién nacido o de un bebé pequeñito, de un bebé chino, de un bebé de habla inglesa y de un bebé de habla española. Y compararon los patrones de onda del sonido producido por el llanto de los bebés. Y aunque esto suene muy loco, resulta que los bebés lloran en el ritmo y la entonación de su lengua materna, es decir, los bebés lloran en el idioma materno. ¿Por qué? Porque desde bebés, desde el vientre materno y desde el primer día de nacidos, esos cerebros están aprendiendo cuál es la ritmicidad del idioma que se habla. Para que vean lo importante de hablarle a los bebés desde que están en el vientre de su mamá. Adicional a esto, siempre digo, cántenles a los bebés, léanles a los bebés. Cuando digo cántenles, algunas personas, el canto no es lo nuestro y con otros adultos tal vez no recibamos las mejores críticas, pero los bebés no saben qué es cantar bonito y qué es cantar feo. Los bebés no juzgan si estamos cantando afinados o no. Los bebés aman escuchar la voz de sus seres queridos. Y esto no dura para siempre, pero cuando les cantamos a los bebés enfocan toda su atención en nosotros y disfrutan y sonríen y la pasan bien cuando les cantamos. Y siempre lo digo como en son de broma, esto no dura para siempre y eventualmente cuando estén más grandes van a decir, uy, mami, cállese, qué vergüenza, deje de cantar. Entonces aprovechemos estos primeros meses de vida en que para nuestros bebés somos la mejor cantante de la historia del canto y aprovechemos esos espacios de compartir tiempo de calidad con bebés. La música tiene un montón de efectos en el cerebro humano y tiene muchos efectos también en los vínculos afectivos. Y les hablaba de leerles a los bebés. Actualmente en nuestro país estamos viendo pues una crisis importante a nivel educativo y hay un rezago importante en temas como el aprendizaje de la lectoescritura y en la comprensión de lectura. Por lo tanto, es importante desde mientras más temprano podamos ir generando hábitos de lectura. A veces queremos que nuestros hijos en la escuela lean y hagan todas las tareas que les mandan y demás, pero no hemos desarrollado el hábito de la lectura en la casa. ¿Cómo aprenden a desarrollar hábitos los bebés? Observando a las personas que tienen a su alrededor. Entonces, acostumbramos a los bebés a leer. Estos bebés van a ser niños que piensen que los libros son interesantes, que les llaman su atención y que los tienen asociados no a una obligación de la escuela que me da pereza, sino a cosas divertidas y tiempo de calidad que compartía con mi mamá, con mi papá, con mis familiares desde la infancia. Leerle al bebé, pues también está estimulando el oído, está estimulando el desarrollo del lenguaje. Y aquí hay un video, espero que se pueda escuchar, cualquier cosa me avisan, pero esto lo vi en redes sociales y me parece la cosa más tierna del mundo, ilustra un poco lo que les estoy hablando de la entonación y de lo que hacemos cuando le leemos a los bebés. Voy a ver si funciona. Ay, no, creo que no quiso.
Video súper cortito. ¿Se pudo escuchar? Sí, Sí, ¿Alguien quiere compartir qué les llamó la atención del video y qué observaron en el video? profe, para mí, bueno, de la importancia, como usted mencionaba, digamos, de leerles así, porque también hay que, sabemos que los chicos aprenden, digamos, como por imitación, ¿verdad? De lo que uno haga. Entonces recalca algo que tal vez uno ha visto, pero ahorita que uno está estudiando, pues, tiene más conciencia y sí es cierto, digamos, la importancia de todo esto, ¿verdad? Que, que esto a ellos les ayuda, ¿verdad? Muchas gracias, Yo, Carla. perdón, yo lo que veo es que él está imitando lo que ve. O sea, él está intentando leer porque él quiere leer ese libro porque probablemente le han leído y han demostrado que es algo bonito. Entonces él está leyendo, está intentando leer, que eso uno lo suele ver en los chiquitos que les gusta, que les llama la atención. Bueno, yo soy bibliotecóloga y me pasa que me acuerdo que en primero me llegó una chiquita que ella llegaba y se sentaba a leer. Yo le preguntaba que qué estaba haciendo y me decía que estaba leyendo. Y lo que hace es ver las imágenes e inventarse ella lo que ella cree que dicen las palabras, porque en realidad todavía no sabía leer. Claro, pero ya estaba interactuando y ya estaba trabajando su imaginación y dejando volar a partir de las imágenes que estaba viendo. Muchas gracias, Tania. Un A mí gusto. este video me encanta porque vemos varias cosas. Primero, este es una bebé o un bebé que definitivamente le han leído antes porque espontáneamente esta no es una conducta natural y habitual que aparezca desde tan temprano, pero está agarrando el libro, lo tiene enfrente y está narrando algo que sabe Dios que estará diciendo porque está en puro balbuceo, pero está demostrando, está imitando algo que posiblemente han hecho varias veces con él o con ella. Y si pusieron atención, tiene un ritmo, tiene una entonación en la que va, como hablando, hace pausas para respirar y algo que me encanta es como el último segundo. Termina de leer y gira su cabeza a ver a posiblemente su mamá o su papá o quien esté grabando el video que está detrás. También está este tema de que hay una interacción social por medio del libro, no es nada más ahí está con el libro, entreténgase, sino que hay un tiempo compartido con bebé en el que posiblemente mamá y papá han acostumbrado a leerle y ahora está bebé leyéndoles a mamá o a papá. Entonces, estamos hablando del oído, pero aquí estamos hablando de la imaginación, estamos hablando de la interacción. Si queremos, vean cómo está agarrando ese libro, ahí está trabajando la motricidad fina, está trabajando coordinación mano, está trabajando el tema de la atención y concentración, porque toda su atención está en ese libro y en la historia que está contando. Estamos estimulando un montón de áreas de forma simultánea con este ratito de compartir la lectura. Entonces, hasta ahí con el oído y cambio, bueno, no, mentira, iba a decir algo más de el oído. Y por acá creo que está conectada otra tía de este chiquitín que está acá, este es mi sobrino. Eh, en estas fotos quiero transmitir por qué es importante leerle a su bebé. Esta que está aquí arriba es mi hermana. Y este es mi sobrino de escasos meses de nacido. Y tanto mi hermana como el papá, y creo que principalmente el papá, que es más lector, desde pequeñito, desde recién nacido, parte de la rutina antes de dormir es leerle un libro. Y aquí tenemos a ese chiquitín un año después, sentado él con su libro, abrazando a su peluche, leyéndole un libro. Para mí estas dos imágenes son una cosa bellísima porque demuestra
el impacto tan grande que algo que parece no tan significativo en los primeros días de vida y que si se vuelve un patrón habitual, cala profundamente en los hábitos de nuestros niños y de nuestras niñas. ¿Qué beneficios ofrece leerle a un bebé? Le da orden y estructura al cerebro. Los libros tienen una estructura, tienen una serie de componentes, tienen una introducción, tienen un desarrollo, tienen un punto clímax, tienen un final. Leer desarrolla habilidades lingüísticas, no solo la audición, sino también el vocabulario y la memoria. Invita a mirar, a tocar, a señalar, a responder preguntas, a plantear preguntas. Fortalece los vínculos afectivos, favorece la comunicación emocional. Lo he dicho un montón de veces, fomenta el hábito de la lectura, estimula la imaginación y la creatividad. Y finalmente es una actividad relajante, pensando en rutinas, por ejemplo, para ayudar a los niños a dormirse, incorporar la lectura dentro de esa rutina, así como el masaje. La lectura es una actividad bastante relajante que ayuda a bajar las revoluciones de toda la estimulación que hubo a lo largo del día y preparar al niño para el momento de descanso. Entonces, de nuevo, leámosles a nuestros bebés, aprovechemos este espacio que va a darnos frutos por el resto de la vida de estos niños y niñas. Ahora sí, cambio de sentido y hablamos de la vista. La vista es el sentido más inmaduro al momento del nacimiento. La agudeza visual al momento del nacimiento eh, abarca una distancia de aproximadamente 20 o 30 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia a la cual los niños pueden ver y distinguir las cosas con cierta nitidez es aproximadamente 20 o 30 centímetros. Y esto no es ninguna casualidad. La naturaleza nada lo deja al azar. La distancia, esa distancia, 20 o 30 centímetros, es más o menos la misma distancia que hay entre el pecho de mamá y los ojos de mamá. Y resulta que esto es súper importante en, eh, también en el desarrollo del apego. ¿Por qué? Cuando mamá se pega al bebé al pecho, el hecho de que el bebé pueda ver con nitidez el rostro de su mamá y los ojos de su mamá hace que ahí es donde el bebé va a fijar su mirada. Ahí es donde va a poner atención. Y las mamás que ya hayan pasado por el proceso de lactancia, eso es un momento mágico, cuando bebé está completa y perdidamente idos en los ojos de su mamá. O sea, es que en ese instante el resto del mundo desaparece. Para ese bebé lo único que existe es su mamá. Y de nuevo, también siempre vacilo cuando doy esta clase en el sentido de que a uno nadie nunca lo ve así, salvo su pareja en los primeros meses o las primeras semanas de la conquista. Después de eso, nadie nos ve con tanta intensidad como un bebé pegado al pecho de mamá. Y esto provoca una serie de emociones y de sentimientos sumamente agradables y satisfactorios en mamá. Y esta es una estrategia de la biología para garantizar que esa mamá se enamore de su bebé y quiera seguir pegándoselo al pecho para seguir sintiendo esta sensación tan agradable. Entonces, este es un mecanismo biológico que trae para el cual viene preparado el cuerpo del bebé para garantizarse que por lo menos haya un ser humano que aunque esté cansado, aunque esté adolorida, aunque haya tenido un día larguísimo con miles de cosas que hacer, aún así tenga el deseo y la motivación de ponérselo al pecho y alimentarlo. Cosas importantes con la vista, además de esto de la agudeza, también es importante saber que los bebés
lo que perciben con más facilidad son los contrastes de colores. Entonces, aunque los colores pasteles se ven muy bonitos para decorar el cuarto del bebé, los colores pasteles ofrecen muy poco contraste entre sí. Y lo que llama la atención del bebé son los contrastes, blanco y rojo, blanco y negro, por aquello de los liguistas, colores que contrastan mucho uno con respecto al otro. Eso llama la atención de los bebés. Entonces, si queremos utilizar materiales para estimular la capacidad visual de los bebés, es recomendable utilizar colores contrastantes. Pero dicho eso, también es importante saber que la imagen visual preferida para un bebé es el rostro humano. Entonces, básicamente no necesitamos materiales para estimular la vista del bebé. Todos tenemos cara y nuestra cara funciona súper bien como elemento de estimulación. A partir de más o menos tercer, cuarto mes de edad, ya la capacidad visual de los bebés es bastante cercana en términos de agudeza a la de los adultos. Y como casi todo en desarrollo, hay una secuencia que se va siguiendo en términos de habilidades que van desarrollando los bebés. Y en relación con la vista, una de esas primeras habilidades es la habilidad para fijar la mirada. Dentro de todo lo que tenemos que aprender cuando estamos recién nacidos es a controlar nuestros músculos, los músculos que controlan el movimiento del ojo. Entonces, en las primeras semanas de vida, nosotros vemos que los ojitos del bebé se mueven en varias direcciones hasta que logran fijarse en un punto en específico. Esa es una de las primeras habilidades en la secuencia del desarrollo de la vista. Después de eso, entonces viene la habilidad para desplazar mi mirada sin mover la cabeza, sino que solo los ojos de un lado hacia otro, siguiendo los objetos, o llegar a girar nuestra cabeza, perdón, o no, después de esto, entonces ya sigue cuando logramos controlar los músculos de nuestro cuello, pues girar completamente la cabeza para ampliar nuestro rango de visión. Dicho todo esto, si queremos estimular la vista del bebé, algo que creo que no había mencionado todavía, y no sé si en esta imagen se nota mucho, pero puesto que los bebés distinguen con más facilidad los contrastes, igual la naturaleza se encarga de como magnificar las señales que permiten que el bebé se oriente para llegar a su fuente de alimentación. La mayoría de las mujeres durante el embarazo ven que la areola y su pezón empiezan a oscurecerse. Y una de las posibles explicaciones de por qué sucede esto o para qué sucede esto, cuál es la función, es justamente para generar mayor contraste entre la piel de la areola y el resto del pecho. De modo que cuando bebé esté reptando y se esté acercando al pecho, la areola va a llamar la atención porque contrasta mucho con el resto de la piel de el pecho y ese es como el rótulo de aquí está la comida. Venga, diríjase hacia acá. Les decía que los bebés prefieren los rostros humanos, entonces una forma de estimular la vista del bebé es como lo que vemos acá en esta segunda imagen. Papá enfrente del bebé a una distancia de aproximadamente 20 o 30 centímetros. Nos ponemos en el centro y esperamos que bebé fije la mirada. Y cuando logra hacer esto, podemos movernos nosotros hacia un lado, volvemos al centro, nos movemos hacia el otro lado y esperamos a que bebé nos vaya siguiendo con la mirada y ahí estamos haciendo actividades de estimulación temprana. Estos son algunos ejemplos de figuras circulares de colores contrastantes que serían imágenes que podríamos usar para mostrarle al bebé y a contribuir a que fije la mirada o a que la vaya desplazando. Y aquí abajo tenemos algunas otras imágenes de juegos y actividades en los cuales se estimula la vista. Acá tenemos el bebé manipulando de manera más independiente un objeto y vean cómo lo lleva al centro y está manipulándolo, pero también está fijando la mirada en él y vean lo cerca que lo tiene de su carita, porque ahí es donde logra verlo con nitidez.
podemos intervenir nosotros, sentarnos con bebé, mostrarle el objeto y moverlo de un lado a otro, como está haciendo esta persona en la imagen del centro. Y exponer a los bebés, acercarlos a espejos para que vean su reflejo, para que vean nuestro reflejo e interactúen con él también. Y para ir cerrando, voy a hablar del olfato y posteriormente del gusto. El olfato solía ser un sentido al que no le poníamos tanta atención hasta que llegó el COVID y muchas personas empezaron a perderlo. Y empezamos a darnos cuenta de lo importante que es el olfato en nuestras vidas. Resulta que el olfato es un sentido que se empieza a desarrollar también desde el vientre materno. Y aunque antes no estaba tan claro, ahora se sabe que los bebés reconocen olores durante y después del embarazo. En las últimas semanas de gestación, el bebé traga pequeñas cantidades de líquido amniótico y el gusto y el olfato son dos sentidos que están bastante conectados y eso permite que el bebé empiece a tener contacto con sensaciones olfativas. Y cuando bebé nace, pues ya es capaz no solo de oler y reconocer olores, sino que es capaz de distinguir entre distintos olores. Resulta, hace unas semanas Lili hablaba de unas glándulas que hay en el pecho de la mujer que contribuyen a mantener hidratado la areola y el pezón. Estas glándulas secretan una sustancia que tiene un olor muy similar al olor del líquido amniótico. Entonces, en la actualidad, los cuidados del recién nacido sugieren que es importante pues no bañar, ni secar, ni limpiar excesivamente a los bebés, sino pues nada más apenas nacen, secarlos y tratar de no manipularle mucho las manitas. Las manitas y todo el cuerpo venían impregnado en líquido amniótico. Y como el olor del líquido amniótico es similar al de esta sustancia que mantiene los pechos de mamá hidratados, se convierte en una señal olfativa para que el bebé se guíe hacia el pecho de mamá y pueda iniciar la lactancia materna. Hay otra investigación interesante con respecto al olfato que nos habla de cómo el bebé busca el olor de la mamá y aprende a reconocerlo desde casi el momento de nacer. Hicieron esta investigación en la cual le pidieron a varias mujeres que impregnaran un pedacito de algodón en su leche materna y tenían a los bebés acostados y lo que hicieron fue acercarle los diferentes algodoncitos a la nariz de bebé y observar qué pasaba. Resulta que cuando a un bebé le acercaban un algodón impregnado en la leche de otra mujer que no era su mamá, bebé seguía como si nada. Pero cuando le acercaban el algodoncito impregnado en la leche de su mamá, bebé abre los ojos, abre la boca, empieza a mover todo su cuerpo, empieza a mover la cabecita buscando a su mamá. Los resultados de este experimento confirman que no solo ya está oliendo el bebé, sino que tiene esta capacidad de memoria y la capacidad para distinguir entre el olor que es de mi mamá y un olor que no es de mi mamá. Y esto es un elemento importante también para el desarrollo del apego y que se estimula con la lactancia. Durante la lactancia, bebé está oliendo a su mamá y el olfato le permite reconocer a su mamá y le permite reconocer pues a las personas que son cuidadores frecuentes, que están en contacto frecuente con los bebés, porque usamos el olfato para identificar a las personas conocidas. Dicho esto, es importante tener presente que los bebés son muy sensibles hacia los olores fuertes. Y sabiendo esto, es recomendable
evitar el uso de perfumes, desodorantes o cremas que tengan olores fuertes. Primero, por un tema de sensibilidad y segundo, porque si usamos este tipo de sustancias con olores fuertes, este olor enmascara el olor natural de mamá, que es el olor que conoce bebé. Entonces, ¿qué sería lo ideal en términos de esta recomendación? Que mamá y papá en los primeras semanas, primeros meses de vida, no utilizaran ni perfume, ni desodorante, ni cremas de todo, sino que pudieran interactuar con su bebé y que su bebé sienta su olor natural. Culturalmente sabemos que estas no son prácticas muy socialmente bien vistas. Entonces la recomendación es tratar de usar, por ejemplo, desodorantes y cremas con olores neutros o si del todo no podemos dejar de usar nuestros perfumes y nuestras cremas porque es parte de nuestra rutina y demás. Entonces tratar de escoger uno y mantenernos con ese uno los primeros meses de vida de bebé, en el sentido de que el bebé se pueda empezar a familiarizar al perfume que usa mi mamá o al perfume que usa mi papá y pueda asociarlo y se vuelva un olor conocido para bebé. Porque si todos los días cambiamos de perfume y hoy me pongo el que huele a rosas y mañana me pongo el que huele a pepino y melocotón y pasado mañana me pongo el otro, estamos generando mucha confusión en el bebé, porque entonces se ve como mi mamá, se escucha como mi mamá, pero huele como quién sabe quién, entonces esta no es mi mamá. Entonces, para evitar esta confusión y permitir que bebé pueda integrar todos sus sentidos en el reconocimiento de sus seres queridos más cercanos, la recomendación es esta: en la medida de lo posible, evitar cualquier sustancia con olor fuerte y pues si no podemos evitar el uso de perfumes, tratar de usar alguno tenue y que sea el mismo de forma constante, por lo menos primero y segundo mes de vida de bebé. Y para cerrar, voy a hablar del gusto, porque aunque en los primeros 6 meses de vida, la recomendación que hemos visto de la Organización Mundial de la Salud es lactancia materna exclusiva, esto quiere decir que entonces la única forma en la que estaríamos estimulando el gusto sería a través de la leche materna. Uno diría, bueno, ahí no hay como mucha cosa que hacer, pero resulta que no. Todo lo contrario. El gusto, igual que el olfato, se empieza a desarrollar desde la gestación y como los niños desde el embarazo tragan pequeñas cantidades de líquido amniótico, ya se están exponiendo a diferentes sabores. Luego tenemos la lactancia materna, que es el primer alimento que consume el bebé y el único que idealmente debería consumir en los primeros 6 meses de vida. Resulta, y lo hemos visto en clases anteriores, la leche materna cambia su composición a lo largo del día y dependiendo de las necesidades de los bebés y dependiendo de los diferentes momentos del desarrollo y el crecimiento de bebé. ¿Qué quiere decir eso? La leche materna, primero, tiene diferentes texturas. Veíamos en clases anteriores cómo tiene varias fases, una más líquida y una más densa, una más grasosa. Entonces, a través de la leche materna, el bebé se está exponiendo a diferentes texturas a nivel gustativo, pero también la leche, como cambia su composición, cambia su sabor. La leche materna no siempre sabe igual y los cambios en el sabor de la leche materna dependen de varios factores, entre ellos el estado de salud de la mamá y el tipo de alimentación de la mamá. Con lo cual, aunque el único alimento que esté consumiendo en los primeros 6 meses de vida del bebé sea leche materna, está tomando leche que sabe diferente en todas las tomas. Y esto facilita luego el momento de la introducción de alimentos complementarios. Porque si lo comparamos con bebés que no reciben leche materna y que solo son alimentados con fórmula, como el nombre lo dice, la fórmula es siempre igual. Siempre sabe igual, siempre tiene la misma consistencia, la misma textura. Entonces, bebé se acostumbró a que los alimentos tienen un único sabor en comparación con los que reciben leche materna, que se acostumbraron a que la leche sabe diferente dependiendo de la toma.
Y cuando empezamos a introducir alimentos complementarios, los chicos que reciben leche materna están más dispuestos y más familiarizados con alimentos que cambien de sabor. Para los que venían solo con fórmula, de repente les cambiamos las reglas del juego. Y puede que algunos, y esto no es una regla, pero en algunas ocasiones a los niños que solo son alimentados con fórmula, les puede costar un poquito más ese primer arranque de introducción a alimentos complementarios porque les cuesta adaptarse a esta variedad de sabores. Entonces, para que veamos lo mucho que influye la leche materna, no solo como alimento, sino también como parte de la conexión emocional, de transmitir este amor, este respeto, este cariño hacia nuestros bebés, de ayudarlos a sentirse seguros y protegidos, pero también de contribuir a su proceso de desarrollo por medio de la estimulación de todos sus sentidos. Y con eso termino yo mi sesión de hoy. Perdón que he hablado muchísimo, yo me emociono y no paro de hablar. No sé si alguien tenía alguna pregunta o algún comentario que quiera compartir. Estuvo muy interesante la clase, todas las temáticas. Muchas gracias. Gracias a vos, Sofía. Me pareciera que no hay preguntas, entonces, Estuvo Lili, muy no sé bueno. si hay. Gracias. No sé si hay algún aviso importante más. Por ahí vi que compartió el enlace para que registren la asistencia de hoy, no se les olvide. Y si no hay más preguntas, entonces, pues igual, de nuevo agradecerles estar acompañándonos en una clase más. Ya nos estamos acercando al final del curso y ya le entra a uno la nostalgia. Pero bueno, terminaríamos aquí y nos veríamos la próxima semana. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas Buenas noches. noches a todos. Buenas noches. Por ahí pidieron el enlace de asistencia. Quien lo pidió, si todavía está por ahí, Ya lo se lo acabo de mandé. compartir. Ajá. Sí, Sí, ya es que se lo vieran que mandé. el que sale parece que no es el actual porque dice que ya lo respondimos. Bueno, me parece que ya lo respondí, pero no, hoy no respondí el de hoy. Pues qué extraño, es que ese es el que me pasó mi asistente. Permítame un momentito para ver qué pudo haber pasado, porque es que ese es el... Ujú. Sí, en los tres que pasaron me meto y dice lo mismo, pero no, yo no he ingresado hoy la Sí, aquí asistencia. estoy viendo, fui yo la